Sí, bueno, la ginocracia, más que ser algo utópico, sí que lo es en el sentido de que creo que nunca ha tenido lugar, aunque nunca se puede asegurar esto porque no conocemos todas las circunstancias históricas de la humanidad. Eh, Más que algo utópico, me parece un concepto más problemático porque implica el poder de las mujeres, un poder como autoridad, control, sometimiento con respecto a quienes no son mujeres. Entonces, el concepto ginocracia no me parece que sea muy positivo. A mí, desde mi planteamiento feminista, no me parece el más positivo, porque no se trata de buscar que las mujeres asuman una posición de control y de dominación como hacen los hombres en los sistemas patriarcales en los que vivimos, sino que se trataría más bien de un concepto relacionado con el ginocentrismo, que es poner el punto de vista en las mujeres, que sean las mujeres las que se visibilicen lo que ellas hacen, sus prácticas, sus perspectivas, cómo a partir de sus prácticas y de sus vidas cotidianas están generando también pensamiento, no solo es una cuestión al margen del pensamiento, generan pensamientos desde sus propias prácticas vitales cotidianas. Entonces el ginocentrismo, que aparece ya como algo dentro de la teoría feminista en los años 70 del siglo XX, implicaría esto, una perspectiva centrada en las mujeres, visibilizarlas y darles importancia, reconocimiento y valor a lo que hacen y cómo a partir de lo que ellas hacen se genera, como digo, se produce un conocimiento que tiene capacidad de transformación social, que si dejamos que eso actúe, que eso tenga una impronta social, verdaderamente transformaría la sociedad en la que estamos viviendo, que es una sociedad basada en un sistema jerárquico de poder, y el poder lo tienen determinados tipos de hombres, no todos los hombres, determinados tipos de hombres. Y es un poder en el que las mujeres, todo tipo de mujeres, quedan siempre relegadas, siempre en una situación de oscurecimiento, de invisibilidad. Entonces es importante, desde esta posición feminista ginocentrada, es importante recuperar todo aquel trabajo cotidiano que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, como pueda ser este de la elaboración del jabón. Es importante porque es algo que ha formado parte de lo que es la vida de las mujeres y porque no solamente en el pasado ha formado parte de lo que es la vida de las mujeres, sino que es algo fundamental para la existencia de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos de cierto tipo de actividades que habitualmente ha estado más asociado con las mujeres porque son ellas las que las han realizado y porque son tareas muy infravaloradas, muy poco reconocidas. Bueno, pues la sociedad humana, como digo, necesita de este tipo de tareas porque sin ellas no sobreviviríamos, no tendríamos posibilidad de seguir persistiendo y de llevar a cabo una vida próspera. Lo que en la actualidad se conoce como las tareas del cuidado, ¿no? El hacer jabón es una de ellas, pero podríamos hablar de muchas otras. Estas tareas del cuidado son fundamentales para la existencia de todos los seres humanos. El problema es que no solo es que han estado asociadas con las mujeres y en ese sentido, al estar feminizadas, han estado marginadas y no remuneradas, sino que, por otro lado, se ha considerado que esas tareas del cuidado no son tan importantes. El ser humano, varón sobre todo, ha considerado que está más allá de lo que son las tareas del cuidado o las tareas cotidianas, que no las necesita, cuando en realidad todo ser humano necesita de esas tareas. Esas tareas nos implican a todos los individuos, nos entrelazan a todos los individuos y nos hacen a todos los individuos interdependientes y vulnerables. Necesitamos de todas estas actividades cotidianas llamadas del cuidado, por ejemplo, que son necesarias para la vida, como digo, y que deberíamos de valorarlas y deberíamos, en mi opinión, desde la perspectiva feminista que estamos comentando, se trata de que deberíamos todos los seres humanos valorarlas y dedicarnos a ellas, a las tareas del cuidado, y que no queden reducidas exclusivamente a un grupo concreto de la población, que son tradicionalmente las personas asignadas como mujeres, ¿no? Que están dentro de esa categoría de mujeres. La igualdad en relación con mujeres y hombres no sabemos muy bien qué sería, porque nunca hemos estado en una sociedad que sepamos, vamos, que tampoco podemos hacer una afirmación absoluta, pero que sepamos, no hemos estado nunca en una sociedad
igualitaria en relación con mujeres y hombres y en relación con muchos otros aspectos, pero bueno, en relación con mujeres y hombres. Las tradiciones no remiten a una situación de igualdad en absoluto, no, porque la sociedad no lo es. Entonces no puede ser que en una sociedad desigualitaria las tradiciones remitieran a la igualdad, no. Las tradiciones son importantes porque nos indican, no porque remitan a la igualdad, sino porque nos indican que es aquello, ¿no? Que es aquello que se ha ido haciendo, ¿no? Que es aquello que se ha ido haciendo y que ha ido componiendo el quehacer, ¿no? El quehacer de nuestras vidas con el paso del tiempo. Lo que ocurre es que algunas tradiciones tienen un valor positivo y en ese sentido pues merece la pena ser conservadas, y otras tradiciones pues quizás no, porque son claramente violentas, ¿no? O claramente discriminatorias. Las tradiciones que han estado ocupadas por las mujeres, como esta de hacer jabón, en las tareas cotidianas, esas tradiciones en general creo que sí es importante visibilizarlas y recuperarlas, porque además forman parte también de nuestros recuerdos, ¿no? Y traer a la luz cuáles son nuestros recuerdos es como situarnos, ¿no? Situarnos en un lugar que nos acoge, ¿no? Que nos acoge y que nos da fuerza. Y por lo tanto, en este sentido sí que puede ser positivo, pero depende de la tradición en concreto. En todo caso, no remiten a una situación de igualdad, porque no vivimos en ella, ni hemos vivido en el pasado en ella. Entonces, es importante, todo el trabajo que se hace dentro de la casa es absolutamente fundamental, porque como digo, es que sin él no tendríamos vida, sería imposible vivir sin ese trabajo. No somos mentes descorporalizadas, sino que tenemos un cuerpo que tiene una serie de necesidades y por lo tanto es imposible una vida que no atienda a esas necesidades corporales, diarias, cotidianas, y que algunas son más bonitas y otras son más desagradables, pero todas son fundamentales. Tradicionalmente las mujeres han quedado relegadas solo a ese trabajo, exclusivamente, nada más, encerradas ahí. Y de hecho a principios del siglo XX, en los años 40-50, empieza a haber unos dibujos que hace la artista francesa Louise Bourgeois, la mujer casa, para denunciar esa situación, ¿no? Y dibuja los cuerpos, son dibujos los cuerpos de las mujeres, aquí la parte de arriba, la cabeza y hasta más o menos hasta la cintura es una casa, ¿no? Que queda, gráficamente es que es ejemplar estos dibujos de Louise Bourgeois, porque indican cómo ha quedado ahí recluida y atrapada y encerrada sin ninguna otra posibilidad de acción. Algo que el feminismo denuncia desde el principio y que se ve muy claro, por ejemplo, en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? De 1949, este texto, de acuerdo. El problema no son las tareas que se realizan en el hogar, estas tareas son importantes y si se hicieran desde otra perspectiva, resulta que podríamos reconocer lo agradable que tienen estas tareas, porque son tareas que en principio requieren, ¿no?, de una dedicación, un detalle, requieren de un tacto, ¿no?, de una tarea relacionada con las manos, con el tacto, en fin, es un encuentro con los objetos, con los alimentos y con los otros seres humanos que habitan en la casa. Y por lo tanto, en principio, si se pensara desde otra perspectiva, podría ser algo agradable, podría ser algo que verdaderamente ocupara una posición afirmativa y de fortalecimiento de nuestra propia dinámica existencial. Entonces, el problema es que esas tareas tienen que extenderse, tienen que valorarse y tienen que extenderse a todo tipo de ser humano, no solo a las mujeres, sino a todo tipo de ser humano, a los hombres, a las criaturas más pequeñas, adolescentes, extenderse a todas las personas que requieren de las tareas cotidianas y diarias, que son todas las personas, sin excepción. Por lo tanto, deberían valorarse, ver el aspecto positivo que esas tareas puedan tener, que las tienen, y extenderse, como digo, ampliarse para que todas las personas se implicaran en esas tareas. En la actualidad, las mujeres ya realizan muchas otras tareas que no solo son las tareas que se realizan en el hogar. Las mujeres nos hemos extendido, nos hemos proyectado en otros espacios, ¿verdad?, que antes nos estaban negados, nos estaban imposibilitados. Nos hemos extendido y hemos habitado, hemos transitado en esos otros espacios.
Pero el problema es que como siguen las tareas de los espacios del hogar o de los espacios relacionados con el cuidado dentro de la casa, siguen estando muy poco valorados, muy poco afirmados, entonces los hombres no acceden a realizar esas tareas de la misma manera que las mujeres. O sea que aunque las mujeres hemos ocupado otros espacios, seguimos mayoritariamente también ocupándonos del espacio de la casa, mientras que los hombres continúan ocupándose casi exclusivamente de las actividades que se realizan fuera de la casa, y dentro de la casa no se implican. Pero aquí el problema, creo yo, que es que se visibilizan las tareas de la casa, se interpretan, se analizan siempre desde un lugar muy negativo, y entonces habría que empezar sentir, a sentir esas tareas, no solo a pensarlas, sino a sentirlas, a realizarlas con un sentimiento, con una percepción, con una emoción mucho más afirmativa, porque entonces sería como conseguiríamos que se extendieran al conjunto de la población. Esa es mi opinión. Ha habido un cambio, porque antes los espacios estaban mucho más segregados por sexos, ahora no están tan segregados, pero no obstante permanece esa ocupación mayoritaria de las mujeres en los espacios interiores dentro de la casa, y los hombres siguen en los espacios más externos, públicos. En general hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, desde luego. No sé, creo que lo bonito del proyecto es que transmitir a través de los sentidos, ¿no? Y de la emoción, del sentimiento, transmitir el arte, con toda su potencialidad que tiene el arte, para comunicarse de una forma muy corporal, mucho más corporal que las ideas, ¿no? O que las palabras, ¿no? Las imágenes, con todo el juego de medios que se utiliza en el arte, tiene ese poder, utiliza muchos más recursos para conectar desde la emoción, desde el sentimiento, desde el cuerpo. Entonces se trata de que se perciba que esto que se está reflejando en el proyecto no es algo pasado, no es algo prescindible, no es algo que no tenga ningún valor, sino que forma parte, ¿no? Forma parte de lo que somos ahora, forma parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, y que sigue siendo algo que realmente forma parte de lo que es nuestra vida actualmente, ¿no? Conectarlo con nuestra actualidad desde una perspectiva emotiva, desde esa perspectiva corporal, porque seguimos necesitando todas estas tareas, todas estas actividades, seguimos necesitando la producción de jabón, aunque ahora el jabón se produzca, se efectúe de otra forma, a través de otro mecanismo. Entonces la conexión con el presente desde la emoción, desde la corporalidad, desde la vivencia y desde la experiencia, creo que es algo que el arte puede hacer mucho mejor que solo las palabras o los conceptos, ¿no? Creo que ahí tiene esa fuerza todo lo que es la expresión artística, que es muy poderosa en ese sentido.